En este video voy a resolver los ejercicios del 6 al 10 de física del área de ciencias médico-biológicas, de la guía del IPN 2020. Se tienen tres fuerzas de 10 newtons a 0 grados, 15 newtons a 90 grados y 10 newtons a 180 grados. Entonces nos piden determinar la equilibrante del sistema. Bien, vitualeros, y lo primero que voy a comenzar a hacer es dibujar estas fuerzas que nos están dando en un sistema de referencia, es decir, en el plano cartesiano. Y voy a comenzar a dibujar la fuerza de 10 newtons a 0 grados. Recuerden que 0 grados nos indica la dirección de este vector. Y siempre lo vamos a medir a partir del eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero aquí 0 grados, pues me quedo sobre el eje X positivo. Entonces sobre este voy a dibujar mi vector representado con esta flecha. Ahora voy a dibujar el siguiente vector. Y este tiene una magnitud de 15 newtons a 90 grados. Entonces recuerden que este ángulo lo voy a medir a partir del eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y 90 grados es de aquí hasta aquí. Entonces, sobre el eje Y positivo voy a dibujar este vector que tiene una magnitud de 15 newtons. Y por último voy a dibujar la fuerza que tiene una magnitud de 10 newtons a 180 grados. Entonces de nuevo a partir del eje X positivo mido 180 grados y sería de aquí hacia este lado. Recuerden que este se mide en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y tenemos entonces un vector con una magnitud de 10 newtons y este va a apuntar hacia la izquierda. Ahora ya que tenemos dibujadas las fuerzas que nos están dando, ahora sí vamos a determinar la equilibrante del sistema. Pero aquí recordemos qué es esto. La equilibrante del sistema es una fuerza tal que al sumarla vectorialmente con las fuerzas que ya nos están dando, la fuerza resultante va a ser igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros al agregar esa fuerza va a resultar que la suma de todas las fuerzas en X va a ser igual a 0. Y también por otro lado, la suma de todas las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Bueno, aquí me refiero en sí a las componentes. Las componentes de todas las fuerzas en X debe de ser igual a 0 y la suma de las componentes en Y debe de ser igual a 0. Entonces, esta fuerza, que es la equilibrante del sistema, al agregarla a este sistema, va a dar como resultado justamente esto que escribí en este lado. Pero aquí podemos darnos cuenta de lo siguiente. En particular, yo ya tengo esta fuerza, que es de 10 newtons a 0 grados, y esta otra fuerza, que es también de 10 newtons a 180 grados. Y aquí podemos darnos cuenta pues que estas dos fuerzas tienen la misma magnitud y están totalmente sobre el eje X, pero además van en sentidos opuestos. Uno va hacia el eje X positivo y otro hacia el eje X negativo. Entonces nosotros al sumarlas pues se van a contrarrestar y eso ya nos va a dar la suma de las componentes en X igual a 0. Y veamos esto por qué. Entonces si yo tengo la suma de las componentes de las fuerzas en X, pues va a ser igual. Yo tengo esta fuerza que está totalmente sobre el eje X, por lo tanto va a tener solamente esta componente y son 10 newtons hacia la derecha, por lo tanto esta va a ser una cantidad positiva. Y después tengo también esta otra fuerza, pero va en el sentido contrario, sobre el eje X negativo, por lo tanto pues esta va a ser una cantidad negativa. Entonces tengo aquí menos 10 newtons. Y al realizar esta operación pues nos da efectivamente igual a 0. Entonces esta primer parte se cumple. Ahora lo que quiero también es que la suma de todas las componentes en Y de mis fuerzas sea igual a 0. Y aquí si observamos únicamente me aparece esta fuerza que tenemos aquí, ¿sí? La que apunta hacia el eje Y positivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para contrarrestar esta fuerza y por lo tanto obtener que la suma de las componentes de las fuerzas en Y sea igual a 0? Pues debo dibujar otra flecha de igual magnitud pero que vaya en sentido opuesto. Y esto para que se contrarresten y se cumpla que la suma de las componentes en Y sea igual a 0. Por lo tanto, al agregar esta fuerza que acabo de dibujar, ¿qué es lo que tenemos? Que la suma de las componentes en Y de las fuerzas va a ser igual a ¿quién? Pues las únicas que tienen componente en Y es esta
que tiene una magnitud de 15 newtons de color azul, y esta otra que acabo de dibujar que también tiene una magnitud de 15 newtons. Pero como la azul apunta hacia el eje Y positivo, pues va a ser una cantidad positiva y tenemos 15 newtons. Y después, esta que acabo de dibujar como apunta hacia el eje Y negativo, pues va a ser una cantidad negativa, es decir, menos 15 newtons. Y tenemos entonces que esta suma pues va a ser efectivamente cero, justamente como lo que queremos. Por lo tanto, esta fuerza que acabo de dibujar es la equilibrante de este sistema. Pero ya nada más nos hace falta ver cuál es la dirección de esta fuerza. Recuerden que en cada cuadrante tenemos 90 grados, entonces de aquí a aquí son 90 grados, de aquí hasta acá son 180 grados, y entonces de aquí hasta acá serían 270 grados. Ya que recuerden que la dirección de un vector es el ángulo que forma con respecto al eje X positivo. Y por lo tanto tenemos que la equilibrante del sistema es una fuerza de 15 newtons a 270 grados. Y por lo tanto, esta es la respuesta a este ejercicio. Bien, vitualeros, y antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Vitual Universitario, ya que ahí vamos a estar subiendo contenido de matemáticas y física de los primeros semestres de universidad. Estoy seguro que cuando ingresen les va a servir bastante. 4 cargas puntuales están en las esquinas de un cuadrado del lado A, como se muestra en esta figura. Ordenar de mayor a menor de acuerdo con la magnitud del campo eléctrico que cada carga produce en el centro del cuadrado. Bien amigos, aquí entonces nos están pidiendo ordenar de mayor a menor de acuerdo con la magnitud del campo eléctrico que cada una de estas cargas produce aquí en el centro de este cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el campo eléctrico que produce cada una de estas cargas que tenemos en las esquinas, y en base a ese valor pues vamos a ordenar de mayor a menor. Y para eso recordemos cómo es la expresión para el campo eléctrico que produce una carga puntual. Entonces, si recordamos, tenemos que el campo eléctrico producido por una carga puntual a una determinada distancia de ella, pues va a ser igual a esta constante K multiplicada por la carga, por la magnitud de la carga, entre la distancia al cuadrado. Esta distancia es de donde se encuentra la carga al punto donde yo quiero medir la intensidad del campo eléctrico. Entonces esta es la expresión que nos va a ayudar a determinar esto que nos están pidiendo. Además, la constante K tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado. Ahora, aquí como tal, pues no voy a estar realizando operaciones numéricas, nada más debemos de comprender muy bien qué es lo que nos dice esta expresión de la magnitud del campo eléctrico. Y esta nos dice que la magnitud del campo eléctrico es directamente proporcional a la magnitud de la carga e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo mantengo la distancia fija y comienzo a cambiar la magnitud de la carga, entonces si esta comienza a aumentar, pues el campo eléctrico va a aumentar. O si la carga comienza a disminuir, entonces el campo eléctrico va a disminuir. Y esta es la parte importante que debemos de comprender, ya que como aquí tenemos un cuadrado, la distancia de cada uno de los vértices de este cuadrado al centro va a ser la misma. Y por lo tanto, esa distancia va a permanecer fija y lo único que va a estar cambiando es la magnitud de la carga eléctrica. Entonces, ¿cuál de estas 4 cargas eléctricas que tenemos en las esquinas va a generar un mayor campo eléctrico en el centro de este cuadrado? Pues es la que tiene una mayor magnitud y podemos observar que esa es la carga número 4. Entonces, esta es la mayor. Después, ¿cuál le sigue? En orden descendente, la carga número 3, la que tiene una magnitud de 3 veces la carga Q. ¿Cuál sigue? Sería la carga número 2. Y por último, la carga número 1. Y si no se comprende bien por qué esto es así, pues voy a realizar los cálculos de forma algebraica. Entonces supongamos que tenemos el campo eléctrico generado por una carga Q minúscula, que va a ser igual a la constante K
por la magnitud de la carga, en ese caso yo tengo una carga Q minúscula, y esto entre la distancia al cuadrado. Y voy a comenzar a escribir la expresión para cada uno para cada uno de los campos que generan estas cargas puntuales en el centro de este cuadrado. Y voy a comenzar con la carga número 1. Y a este le voy a llamar el campo eléctrico 1. ¿Y a qué va a ser igual? De acuerdo a esta expresión, pues va a ser igual a la constante multiplicado por la carga. En este caso tenemos una carga Q minúscula y esto dividido entre la distancia al cuadrado, porque la distancia de esta carga al centro pues es R. Entonces aquí tenemos R al cuadrado. Y de acuerdo a esto que tengo acá, pues esto es igual a este campo eléctrico E. Esto nada más para tener una referencia. Por otro lado, tenemos el campo eléctrico que genera la carga número 2 en el centro de este cuadrado. ¿Y a qué va a ser igual? De acuerdo a esta expresión, pues va a ser igual a mi constante K multiplicado por la carga. En este caso, la carga es igual a 2 veces Q minúscula, y esto dividido entre la distancia al cuadrado. Recuerden aquí, y se observa en la figura, que la distancia de esta carga al centro pues es de nuevo R, por eso aquí tengo R al cuadrado. Pero la carga Q minúscula por la constante K entre R al cuadrado, de acuerdo a esto que escribí en este lado, pues es igual a este campo eléctrico E. Entonces aquí nos queda el 2 que multiplica a ese campo eléctrico. Ahora tenemos el campo eléctrico que genera la carga número 3 y de nuevo esto va a ser igual a mi constante multiplicado por la carga, y en este caso la carga es igual a 3 veces Q minúscula y esto dividido entre la distancia al cuadrado, que de nuevo es R. Entonces aquí tenemos R al cuadrado. Pero aquí si observamos tenemos la constante K, la carga Q minúscula y esto entre R al cuadrado. Y de nuevo tenemos justamente esta expresión, pero ahí multiplicado por un 3. Entonces esto va a ser igual a 3 veces el campo eléctrico E. Y finalmente tenemos el campo eléctrico generado por la carga número 4. Y otra vez utilizando esta expresión tenemos que es igual a mi constante K por la carga, que es igual a 4 veces Q minúscula. Y esto dividido entre la distancia al cuadrado, la distancia de nuevo es R, entonces aquí tenemos R al cuadrado, pero aquí podemos darnos cuenta que K por Q minúscula entre R al cuadrado, pues es de nuevo este campo eléctrico E. Entonces esto va a ser igual a 4 veces E. Y a partir de esto último que acabamos de obtener, ya podemos darnos cuenta cuál es la carga que genera el mayor campo eléctrico, y esa es la carga número 4. ¿Sí? Después de esta, cual sigue en orden descendente sería la carga número 3, pues aquí se observa que esta nos da como resultado 3 veces el campo eléctrico E, y después la que sigue es la carga número 2 y por último la carga número 1, que es justamente lo que yo ya había escrito en esta parte. Entonces ya sea que uno lo analice de la primera forma como yo lo realicé o de esta otra manera, realizando ahí las sustituciones algebraicas y darnos cuenta que justamente pues se cumple eso que yo les indiqué anteriormente. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí pues ya es la respuesta a este ejercicio. Bien, vitualeros, y voy a continuar con el siguiente ejercicio. La fuerza entre dos cargas de 3 por 10 a la menos 6 coulombs es de 0.9 newtons. Y nos preguntan ¿cuál es la distancia de separación entre las dos cargas? El valor de la constante K es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado. Será necesario en los cálculos. Bien amigos, entonces aquí nos están dando el valor de dos cargas que es de 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces tenemos el valor de la carga número 1, que lo voy a denotar de esta manera, y es igual al valor de la carga número 2, y como ahí nos indica, es de 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y además nos dicen que la fuerza entre estas dos cargas, la magnitud de la fuerza, es igual a 0.9 newtons. Y también nos dicen que el valor de la constante K es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb al cuadrado. Y en base a esto nos piden determinar la separación que hay entre estas dos cargas, es decir, la distancia R. Entonces, como aquí nos están dando de información la fuerza entre estas dos cargas, eso significa que este es un problema de la ley de Coulomb.
ya que la ley de Coulomb nos indica la fuerza con la que están interaccionando dos cargas puntuales. Y recordemos que esta expresión de la fuerza es la siguiente. La magnitud de la fuerza eléctrica es igual a mi constante K multiplicado por la magnitud de las cargas entre la distancia que las separa al cuadrado. Y justamente de esta expresión nosotros ya conocemos la magnitud de la fuerza, la constante K, y la magnitud de cada una de las cargas, y lo que nos hace falta pues es determinar la distancia que las separa. Y para eso voy a despejar de esta expresión. Entonces, como esta distancia al cuadrado se encuentra dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Y así tenemos la distancia al cuadrado por la magnitud de la fuerza es igual a la constante K multiplicado por la carga 1 y por la carga número 2. Ahora la fuerza se encuentra multiplicando en este lado y va a pasar al otro dividiendo. Y con esto tenemos que la distancia al cuadrado va a ser igual a mi constante K por la carga 1 por la carga 2 y esto entre la magnitud de la fuerza. Ahora, para quitar el exponente al cuadrado de la distancia voy a tomar la raíz cuadrada. Y tenemos en el lado izquierdo raíz cuadrada de r al cuadrado es r, y en el lado derecho nos queda la raíz cuadrada de k por la carga 1 por la carga 2 entre la magnitud de la fuerza. Y aquí quiero hacerle la siguiente observación. En esta parte debí haber considerado dos signos, más y menos. Pero como r nos representa una distancia, pues únicamente me voy a tomar la raíz cuadrada positiva, ya que esta pues siempre es una cantidad positiva. Entonces en esto debemos de tener mucho cuidado. Bueno, ya que tenemos despejada la distancia, lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos. Y para eso debemos de verificar primero que todas nuestras cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades, ya que a veces va a ser necesario realizar ahí algunas conversiones. Entonces, primero, la carga tiene unidades de Coulomb, que son unidades del sistema internacional, la fuerza de newtons, que es en el mismo sistema, y la constante K de newton por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado, y estas también son unidades del sistema internacional. Por lo tanto, directamente ya podemos sustituir los datos en esta expresión. Y tenemos entonces que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante K, que es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado, y esto multiplicado por cada una de las cargas, pero cada una de estas tiene una magnitud de 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces tenemos 3 por 10 a la menos 6 coulombs y multiplicado por 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esto dividido entre la magnitud de la fuerza, que es de 0.9 newtons. Ahora aquí si observamos, en esta parte vamos a tener Coulomb por Coulomb, me va a dar Coulomb al cuadrado y se va a eliminar con Coulomb al cuadrado que aparece en el denominador de esta fracción. Y así únicamente nos va a quedar en el numerador Newton por metro al cuadrado, pero Newton se va a eliminar con Newton que aparece en el denominador. Bien, y voy a continuar realizando aquí las operaciones y tenemos entonces que esto es igual a la raíz cuadrada. ¿Y qué es lo que me queda? Aquí tenemos 3 por 3 es 9 y 9 por 9 es igual a 81. Ahora aquí tenemos a la base 10 multiplicando 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Entonces aquí debemos de aplicar leyes de los exponentes. Recuerden que cuando tenemos multiplicando la misma base con diferentes exponentes, seguimos escribiendo la misma base, que en este caso es 10. ¿Y qué va a pasar con los exponentes? Pues simplemente los agregamos con el signo que tenga cada uno de estos. En este caso tenemos 9, después agrego este exponente que es negativo, entonces tenemos menos 6, y este otro que también es menos 6. Y de esta manera realizamos esta multiplicación de números en notación científica. Entonces aquí va a ser muy importante recordar esto. Y de una vez, como ya estoy trabajando en notación científica, este 0.9 lo puedo también escribir en notación científica, y esto para simplificar los cálculos. 0.9 es lo mismo que escribir 9 por 10 a la menos 1. Y además aquí las unidades que me quedan son metros al cuadrado.
Bien amigos, pero si no recuerdan cómo realizar las operaciones de números en notación científica y cómo pasar un número de su forma decimal a notación científica o viceversa, no se preocupen. En la descripción de este video les voy a dejar un link con los videos de estos temas para que repasen. Bien, y voy a continuar. Entonces tenemos que esto va a ser igual a la raíz cuadrada y aquí nos queda 81 por 10 con exponente 9 menos 6 es igual a 3 y 3 menos 6 es igual a menos 3. Y esto dividido entre 9 por 10 a la menos 1 y aquí unidades metros al cuadrado. Y tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada y aquí 81 entre 9 pues es igual a 9 y esto va a seguir multiplicando a esta misma base que es 10. Pero recuerden de nuevo de leyes de los exponentes, cuando tenemos la división de la misma base pero con diferentes exponentes, ¿qué es lo que se va a realizar? Si yo tengo, por ejemplo, a con exponente m entre la misma base pero por ejemplo con exponente n, esto nos va a dar como resultado la misma base con el exponente que tenía en la parte de arriba que es m, y a este le debo de restar el exponente que tiene en la parte de abajo que es n, y de esta manera vamos a realizar esta división. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que esto es igual a 9 por 10 con exponente del numerador que es menos 3 y a esto le debo de restar el exponente de la base del denominador que es menos 1. Aquí unidades metros al cuadrado. Y voy a continuar y tenemos raíz cuadrada de 9 por 10 con exponente. Aquí me queda menos 3 menos 1. Me queda igual a menos 2, porque aquí menos por este menos 1 me da más 1, y menos 3 más 1 es igual a menos 2. Ahora aquí, dentro de la raíz cuadrada, tenemos una multiplicación de 9 por 10 y por metro al cuadrado. Entonces, de acuerdo a leyes de los radicales, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de esos factores que se están multiplicando. Y tenemos raíz cuadrada de 9, bueno, ahorita lo voy a dejar nada más expresado, multiplicando a la raíz cuadrada de 10 a la menos 2 y esto va a multiplicar a la raíz cuadrada de metro al cuadrado. Y cada una de estas raíces cuadradas son exactas, pues la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 10 a la menos 2 es igual a 10 a la menos 1 y la raíz cuadrada de metro al cuadrado es metro. Y aquí a lo mejor pueden tener duda en la raíz cuadrada de 10 a la menos 2. ¿Qué significa esto? Debemos de nuevo de recordar leyes de los radicales. Si nosotros tenemos la raíz cuadrada de cierta cantidad elevada a un exponente, esto yo lo puedo escribir como esa misma cantidad con ese mismo exponente dividido entre 2. Por eso es que aquí nos da que la raíz cuadrada de 10 a la menos 2 es igual a 10 a la menos 1. Porque aquí el exponente es menos 2 y al dividirlo entre 2 nos da menos 1. Por eso es que la raíz cuadrada es esto. Y prácticamente esto que hemos obtenido pues ya es la respuesta a este ejercicio. Sin embargo, si comparamos con las opciones de respuesta que vienen en la guía, ahí no están escritas en notación científica, sino en forma decimal. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es escribir este resultado en su forma decimal. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a realizar? Voy a localizar el punto decimal del número 3 que se encontraría en este lado. Ahora, como el exponente de la base 10 es negativo, este punto decimal lo voy a recorrer tantos lugares a la izquierda como me indique el exponente que tengo aquí. Como aquí el exponente es 1, entonces este punto decimal lo voy a recorrer un lugar hacia la izquierda. Y me va a quedar entonces punto 3. Que eso es lo mismo que tener 0.3. Y por lo tanto esto que hemos obtenido ya es la respuesta a este ejercicio. Bien vitualeros, y antes de continuar con el siguiente ejercicio, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación y serás acreedor de beneficios exclusivos. Calcular la resistencia equivalente de dos resistencias que están en paralelo, una de 5 ohms y la otra de 10 ohms. Bien amigos, entonces aquí ya nos están indicando que estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Por lo tanto, debemos de recordar cómo se determina la resistencia equivalente de resistencias conectadas en paralelo. Y aquí tenemos las dos resistencias conectadas en paralelo y nos damos cuenta que están en paralelo
observando el extremo de un alambre. Y después en este punto tenemos una ramificación y en cada uno de estos alambres tenemos conectadas resistencias. Por eso es que aquí tenemos conexiones en paralelo. Entonces, si nosotros tenemos resistencias conectadas en paralelo, vamos a tener que para determinar la resistencia equivalente se tiene que realizar esto que tengo en este lado, que 1 entre la resistencia total o equivalente va a ser igual a la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias conectadas en paralelo. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que 1 entre la resistencia total o equivalente va a ser igual a la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias conectadas en paralelo. Y aquí nos están indicando que tenemos una resistencia de 5 ohms y otra de 10 ohms. Entonces esto va a ser igual a 1 entre 5, por el momento voy a estar omitiendo las unidades, más 1 entre 10. Y ya lo que queda pues es realizar esta suma de fracciones. Y lo voy a realizar aplicando el método del mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores? Es decir, de 5 y 10, pues es 10. Entonces este va a ser el denominador de mi nueva fracción. Y lo que voy a realizar a continuación es este número dividirlo entre el denominador de mi primer fracción. Y tenemos 10 entre 5 es igual a 2. Y este resultado lo voy a multiplicar por el numerador de esa fracción. Y 2 por 1 es igual a 2. Después tenemos aquí más. Y realizo el mismo procedimiento con la otra fracción. Ahora voy a dividir este 10 entre este denominador que también es 10 y tenemos 10 entre 10 es igual a 1 y ese resultado lo voy a multiplicar por el numerador de esta fracción que también es 1 y 1 por 1 es igual a 1. Ya nada más simplificando me queda 2 más 1 es igual a 3 y esto entre 10. Ahora, como me interesa determinar la resistencia total, que se encuentra en el denominador de esta fracción, me voy a tomar los recíprocos en ambos lados de la igualdad. Y tenemos en el lado izquierdo la resistencia total entre 1 y en el lado derecho me queda 10 entre 3. Pero RT entre 1 me sigue dando lo mismo. Es decir, tenemos que la resistencia total es igual a 10 tercios. Y esto que hemos obtenido prácticamente ya es la resistencia total o equivalente que nos están pidiendo. Sin embargo, si comparamos con las opciones que vienen como respuesta en la guía, ahí no manejan fracciones, sino números en decimal. Y eso es lo que significa que aquí todavía tengo que realizar esta división. Y la voy a realizar de la forma usual. Y aproximado hasta un decimal, ya que los números que tenemos ahí manejan un decimal. Y 10 entre 3, el 10 lo escribo aquí, y el 3 en esta parte, y ahora nos preguntamos cuántas veces cabe el 3 en el 10, pues cabe 3 veces, ya que 3 por 3 es igual a 9, y ¿cuánto nos hace falta para 10? Nos hace falta 1. Ahora, para continuar realizando esta división, como el 1 ya no alcanza para dividir entre 3, aquí voy a agregar un 0. Y como agregué aquí un 0, en esta parte voy a agregar un punto decimal. Y nos volvemos a preguntar cuántas veces cabe el 3 en el 10, pues cabe 3 veces. Ya que 3 por 3 es 9 y para 10 nos hace falta 1. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que esta resistencia total es aproximadamente 3.3 unidades ohms. Y por lo tanto esto que hemos obtenido ya es la respuesta a este ejercicio. Y voy a continuar con el siguiente. Calcular la fuerza que recibe una pared si choca con ella un objeto que viaja en línea recta con aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado y tiene una masa de 3 kilogramos. Bien amigos, y lo primero que voy a comenzar a hacer es escribir la información que me están proporcionando. Entonces me piden calcular la fuerza. Y me dicen que un objeto viaja con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y además que tiene una masa de 3 kilogramos. Ahora, ¿qué es lo que voy a utilizar para determinar esta fuerza? Pues debemos de recordar que la expresión que nos relaciona la fuerza con la aceleración y la masa es la segunda ley de Newton. Y esta nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y aquí nada más debemos de tener mucho cuidado, pues la fuerza y la aceleración son cantidades vectoriales. Sin embargo, yo aquí únicamente escribí las magnitudes. Es decir, la magnitud de la fuerza es igual a la masa por la magnitud de la aceleración. Entonces también esta es otra forma equivalente de escribir la segunda ley de Newton. Y de hecho,
Pues aquí directamente ya podemos sustituir los datos para obtener esta fuerza que nos están pidiendo, ya que conocemos la aceleración y la masa. Pero antes de realizar esto, debemos de verificar que estas dos cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. Por un lado tenemos la aceleración, que tiene unidades de metro entre segundo al cuadrado, y estas son unidades en el sistema internacional. Y la masa tiene unidades de kilogramos, que también están escritas en el mismo sistema. Por lo tanto, directamente ya podemos aquí sustituir los datos. Y tenemos que esta fuerza es igual a la masa, que es de 3 kilogramos, y esto multiplicado por la aceleración, que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado, pero 3 por 2 es igual a 6. Y la unidad kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos define una nueva que llamamos Newton, que es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. Bien amigos, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Pero si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Y antes de despedirme, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación y serás acreedor de beneficios exclusivos. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal habitual, yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video.